Bueno, hoy tenemos el placer de tener a la alergóloga Dania Fabré Ortiz, alergóloga nada más y nada menos que desde el año 1976. O sea, son 50 años de experiencia que vamos a tener el lujo de tener aquí. Vamos a hacerle muchas preguntas, las preguntas que ustedes nos han pasado y otras preguntas que nosotros les vamos a hacer para que ustedes se lleven toda esta información a su casa. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí. Para mí es un placer. Vamos a aprovechar mucho todo ese conocimiento. Doctora, platíqueme un poquito, ¿dónde se graduó usted? Bueno, como sabes, soy cubana. Mis estudios los hice sobre alergología en el Hospital Pediátrico William Soler, que es uno de los hospitales insignes de la pediatría cubana. Esto es en La Habana. En La Habana, Cuba. Y toda mi historia de tipo del ejercicio de la profesión lo he dedicado a la pediatría, a la alergología pediátrica. Qué bonito. Sí. He trabajado en varios hospitales en Cuba, desde el punto de vista pediátrico, en el William Soler, en el pediátrico Centro Habana, y finalmente durante 30 años en el Hospital Juan Manuel Márquez, uno de los hospitales más importantes del país, donde creé el servicio de alergia de ese hospital. Lo fundé y lo dirigí durante 20 años. Oh, wow. Donde después pasé a ser profesor consultante y dejé la jefatura del servicio. Pero fui la creadora del servicio de alergia de ese hospital. De esa área, qué maravilla, doctora. Y platíqueme un poquito, ¿por qué le gustó esta especialidad entre todas las ramas de especialidades de la medicina que hay? Bueno, porque las enfermedades alérgicas han sido siempre un mito. Sí. Y un saco donde caen prácticamente todo lo que muchas personas desconocen. Y son unas enfermedades donde el diagnóstico es eminentemente clínico y el manejo es bastante difícil, porque la terapéutica es muchas veces va encaminada a medicamentos, y una de las cosas más importantes en las enfermedades alérgicas es la prevención. Entonces, siempre me interesó la parte preventiva de las enfermedades, algo que se practica mucho en Cuba. La parte preventiva de la medicina como tal, la parte preventiva. Y entonces me interesó todo eso, enfocarme hacia prevenir las enfermedades más que curar. Okay. La prevención es más importante que la curación, sí, en términos de salud. Y eso era algo que me inspiraba en ese sentido. Qué maravilla. Doctora, y para nosotros que no sabemos mucho del tema, ¿qué son las alergias? Bueno, para decírtelo de una forma fácil, sí, te voy a decir que las alergias no son más que una forma distinta de reaccionar del organismo. Okay. O sea, el organismo humano responde de una forma distinta ante elementos externos, que son los alergenos, en los cuales la mayor parte de las personas son ajenos, y elementos que no son nocivos para la mayor parte de las personas. Por eso se dice que las alergias son enfermedades en las cuales las personas tienen una respuesta distinta. O sea, el organismo tiene una forma distinta de reaccionar a elementos no nocivos para la mayor parte de las personas. Doctora, ¿y las alergias se curan o no se curan? Las enfermedades alérgicas se controlan, pero no se curan. En la gran mayoría de las personas. En la gran mayoría de las enfermedades, perdón, de sus manifestaciones. Porque te puedo poner la enfermedad más conocida de las alergias, que es el asma, donde puedes estar controlada 10 años. Aparece el asma en la infancia, en la adolescencia se controla por una serie de factores, y en la adultez puede volver a aparecer el asma. O sea, el asma siempre estuvo ahí, lo que estuvo controlada durante muchos años. O sea, asmático una vez, siempre eres asmático. Siempre eres asmático. O sea, una crisis de asma es suficiente. Bueno, eso es has tocado un punto muy controvertido. Okay. Porque no se puede hacer un diagnóstico de asma por una crisis. Okay. Porque el asma es una enfermedad considerada por algunos como una enfermedad y por otros como un síndrome. Una enfermedad es algo que está identificado, y siempre esto es
una enfermedad, pero en el asma se juntan una serie de síntomas, y síntomas es lo que se siente y que es subjetivo, y una serie de signos que es lo que se constata y que es objetivo. Y que esos síntomas y signos del asma se comparten con otras enfermedades. Eso es un síndrome. Entonces, para traducírtelo y puedas entender un poquito más lo que te acabo de decir, un catarro en un niño puede tener los síntomas de un asma. Tos, silbido en el pecho, pecho apretado. Y lo llevas a un cuerpo de guardia o urgencias, le ponen un aerosol con un broncodilatador y resuelve. Y te pueden diagnosticar un asma, porque tuvo los síntomas del asma y se resolvió con un broncodilatador, que también es un tratamiento para una crisis de asma. Sí. Sin embargo, eso simplemente puede haber sido una infección respiratoria viral. Me hablaste de un episodio. Ok. Por eso se dice que el asma, algunos se consideran como una enfermedad o un síndrome porque comparte síntomas y signos con otras enfermedades. En una palabra, un episodio con falta de aire, silbido en el pecho apretado, tos en un niño que generalmente se acompaña de fiebre, en los primeros años de vida, sobre todo por debajo de los 3 años, no se puede diagnosticar como asma. Bueno, eso es una excelente noticia, ¿no? Que uno de nuestros pequeños haya tenido un episodio con pecho apretado, con falta de aire, no necesariamente quiere decir que es asmático. Eso es una excelente noticia. Exactamente. Y entonces, doctora, ¿cuáles son los puntos que usted determina para decir este pacientito sí es asmático? Bueno, tiene una serie de aspectos que valorar. En primer lugar, el antecedente familiar es importante. Si este niño, bebé antes del año, no voy a hablar de eso, un niño que tiene 3 años, 2 años o 3, que tiene mamá y papá asmáticos y presenta cuadros de silbido en el pecho o pitos, como es más, se diría aquí, pecho apretado, la tos es seca, tos sin fiebre, porque la fiebre es un síntoma de un cuadro respiratorio infeccioso. Sin fiebre, en más de una ocasión, también en las épocas de cambio de tiempo, por ejemplo en invierno, que resuelve con los broncodilatadores y con este antecedente familiar de mamá y papá, yo te podría decir, este niño es un asmático. O sea, tiene antecedente familiar, uno, de mamá y papá o papá, y un hermano. Antecedente familiar, primera línea, se llama eso. Primera línea. Tiene episodios de dificultad respiratoria con los síntomas que te dije, repetidos, o sea, no uno, en más de una ocasión, sin fiebre, que son resueltos, o sea, que regresan los síntomas con el tratamiento con broncodilatadores. O sea, ¿le es efectivo ese tratamiento? Exactamente. Okay. Ajá, eso es lo que quise decir, que regresa, que resuelve, que mejora. Mejora el tratamiento. Ajá. Que se presenta, por ejemplo, en los cambios de tiempo, o sea, en invierno. Ese niño, prácticamente tú puedes decir, este niño, pero tiene que haber la recurrencia del episodio, la solución con el tratamiento, que no está acompañado de fiebre, el antecedente familiar, y bueno, también puede tener que este niño pueda estar acompañado de nariz, o sea, picazón en la nariz, aquí se dice, no sé, comezón en la nariz, nariz a veces tapadita, sin moco amarillo, o sea, síntomas que rinitis, puede que el niño sea un poco, padezca también rinitis, pues bueno, pero no por un episodio aislado, porque todos los episodios estén acompañados de fiebre, de secreciones amarillas, de toma del estado general. Si esos episodios se acompañan, los de falta de aire, de fiebre, toma del estado general, moco amarillo, tú no puedes hablar de que eso es asma. Okay.
Perfecto, eso es una muy buena noticia. Doctora, ¿y cuándo usted le recomienda a los padres de familia que lleven a sus hijos a un alergólogo o a realizarse su pruebita de alergias? ¿A partir de qué edad, más o menos? Sí, y perdón que te interrumpa porque es importante algo, porque etiquetar a un paciente con una enfermedad crónica de larga data es algo muy serio, muy importante, porque vas a llevar a una familia a un sufrimiento enorme y a un niño a una serie de limitaciones desde el punto de vista social, de participación, de función de la familia, de calidad de vida y además tal vez a someterlo a tratamientos no necesarios. Sí, sí. O sea, es la importancia de la seriedad de un tratamiento. Sí, claro que sí. Ajá. Entonces, ¿cuándo llevar a un alergólogo? Bueno, cuando tiene todo este cortejo sintomático, todo esto, no porque una simple gripa, es decir, porque le faltó tuvo sibilancias, pitos en el pecho al alergólogo. Eso es pediatría. Ok. ¿Mm? Perfecto. Eso le corresponde al área de pediatría. ¿Y cuándo sí usted diría, bueno, este niño sí está presentando síntomas de alergia, eso sí le corresponde a un alergólogo? Bueno, a cualquier edad, o sea, porque ya el estudio de alergológico, tú puedes, o sea, las investigaciones como tal, puedes realizarlas a cualquier edad. Las pruebas cutáneas, por ejemplo, se pueden hacer a cualquier edad. De todas maneras, yo no las recomiendo, digamos, ante los 2 años de edad. No lo recomiendo. Ok. Porque generalmente ese cuadro que yo te he descrito y que te he enfatizado, no lo puedes asegurar ante los 2 años de edad. Porque en los 3 primeros años de vida, los cuadros de gripa son muy frecuentes, porque el niño en esa etapa, su sistema inmunológico está por desarrollar, se está desarrollando y está creando defensas a todas las infecciones normales del medio ambiente y está teniendo todas esas gripas. Claro. Esas gripas que te digo que están en el campo de que si es asma y no asma. Entonces, antes de los 2 o 3 años que tiene todos esos cuadros, si no está bien definido de que los cuadros lo está haciendo sin fiebre, síntomas del estado general, que el niño tiene picazón, comezón nasal por la nariz e incluso puede tener ojitos con picazón, comezón, ¿no? Y puede tener otras manifestaciones. Bueno, no voy a ponerte ya que también hace lesiones de piel, o sea, bien. Pero si eso no está bien claro, eso es de pediatría. Y no veo por qué hacerle pruebas cutáneas para etiquetarlo y condenarlo. Claro. Doctora, entonces, si somos padres de niños sanos, ¿usted no recomienda hacer ninguna investigación en el área de alergia con prueba cutánea? De niño sano. De un padre de un niño sano. No, niño sano no tiene que hacerse prueba cutánea. La prueba cutánea es parte del diagnóstico alergológico. Y el diagnóstico alergológico empieza por la historia clínica, por el diagnóstico clínico. Y las pruebas cutáneas forman parte del diagnóstico de laboratorio, que puede ser en vivo, que son las pruebas cutáneas, o in vitro, con otra serie de pruebas. O sea, el diagnóstico alergológico no empieza con las pruebas cutáneas, empieza con la visita a un alergólogo y con la estrategia fundamental del diagnóstico alergológico, que es la historia clínica. Una historia clínica que lo que prima es un interrogatorio dado por el vasto conocimiento que tiene un alergólogo de síntomas y signos de las enfermedades alérgicas. Es una historia clínica especializada. O sea, la historia clínica alergológica es una historia clínica especializada en síntomas y signos de las enfermedades alérgicas, en las causas, o sea, que es la etiología, en los mecanismos, que es la etiopatogenia, y en la herramienta diagnóstica ya de laboratorio.
Pero antes de llegar a esa herramienta de laboratorio donde está las pruebas cutáneas, tiene que llegar a un diagnóstico clínico. Con preguntas del cuerpo y tal. Con el interrogatorio y el examen físico. Y el examen físico. Y el examen físico. Porque a veces en el examen físico tú encuentras estigmas, encuentras algo que la madre no te ha sabido comunicar, no te lo ha dicho, y te encuentras una piel seca, te encuentras en las articulaciones, y tú dices, pero estos son lesiones de una dermatitis que la madre no se ha dado cuenta. Te encuentra que tiene es de insecto. Este niño es posible que esté haciendo una reacción a picada de insecto. El examen físico, o sea, el examen físico se forma de una anamnesis, quiere decir lo que te dice la madre, lo que cuenta, lo que tú preguntas que hay en el interrogatorio y el examen físico. Y todo eso te da un diagnóstico clínico. Después de ese diagnóstico clínico vas a la herramienta. La herramienta que las pruebas cutáneas son una parte de la herramienta. Porque bueno, si vamos a la alergia alimentaria, están los diarios de alimentación, están las dietas de exclusión, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo mucho cuidado? Porque se tiene que tener mucho cuidado al excluir un alimento de una dieta. Cuando usted excluye eso es algo de gran seriedad en pediatría, porque siempre pienso como pediatra. Claro. No puedo tener otro pensamiento. Cuando usted excluye un alimento de la dieta, de la alimentación diaria del niño, uno o dos alimentos, que generalmente son alimentos básicos, porque las alergias alimentarias más frecuentes son a los alimentos que usted come, porque si usted nunca ha comido un alimento, no puede ser alérgico a ese alimento. Las alergias alimentarias más frecuentes son a la leche, al huevo, al trigo, a los mariscos, a los pescados, a la soya. Le estoy hablando de los alimentos más frecuentes. Y cuando yo le digo el niño no puede tomar leche, yo sin un criterio válido, sin un conocimiento profundo de lo que es las familias de alimentos, usted corre el riesgo de que comprometa el estado nutricional del niño y su crecimiento y desarrollo. Claro. Esa es una cosa. O sea que eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Por eso es que cuando vamos a hablar de quitar alimentos de una dieta, tiene que ser un especialista y saber en qué se basó para quitar un alimento. Por ejemplo, se confunde mucho. Cualquier reacción, tanto el público como muchos profesionales, cualquier tipo de reacción por un alimento o un medicamento, dice, es alergia. Es el único término que existe. No existe otro término. Es cierto. Me salió un enrojecimiento, es alergia. Me dolió la cabeza, es alergia. Me dio mareo, es alergia. Le hice alergia. Me dio vómito, eso es alergia. Cualquier reacción relacionada, cualquier efecto nocivo, puedo decir así, reacción adversa relacionada con un alimento o un medicamento, o sea, con lo que se engloba en la alergia. ¿Es así? Las reacciones adversas son de muchos tipos. Ahí me estoy refiriendo a reacciones bastante cercanas al contacto y a la aparición del síntoma, ¿no? Entonces, el alergólogo debe tener un conocimiento, es lo que lo diferencia de otro profesional que a lo mejor quitó el alimento sin tener todo estos conocimientos. No, el niño está teniendo de cabeza cuando come plátano. El plátano. El plátano. Pero es que la única reacción adversa por la ingestión de un alimento no es alérgica. Hay farmacológicas, hay de intolerancia, hay metabólicas, que podríamos entrar ahora. Pero eso lo conoce el alergólogo y entonces tiene que saber diferenciar que es alérgica y que no corresponde a esto, para entonces poder excluir el alimento.
Eso me recuerda a una historia real que viví yo en un parque con mi pequeña, donde una madre me decía que llevaba a su hija a un pediatra. Y este pediatra le dijo, mira, yo no voy a mandar a tu hija al alergólogo porque nada más le van a picar y va a salir alérgica a todo. Yo le voy a quitar alimentos varios y le vamos a ir introduciendo un... Si le hace alergia, lo quitamos y si no, continuamos al siguiente. ¿Esta práctica es correcta o este pediatra está cometiendo aquí algún error? Bueno, era lo que más o menos quise decirte. ¿En qué consiste el error? Está capacitado, es válido el criterio utilizado de ese profesional para excluir alimentos de la dieta. O sea, tiene los conocimientos necesarios para poder esos alimentos. Esa es la pregunta, porque como bien has dicho, si hace alergia, es el alergólogo, pues estás hablando de enfermedades alérgicas. Es el alergólogo que tiene los conocimientos para definir de que la reacción adversa, nociva, que tuvo la niña o niño con ese alimento es porque es alergia. Ahí está el punto. Exacto. No necesariamente está presentando una alergia pequeña. No, eso hay que definirlo, pero para eso hay que tener conocimiento. Existe una especialidad que se encarga de eso, que se estudia durante muchos años. Bien, y la otra parte es que se corre muchas veces de no hacer el diagnóstico y que el paciente siga comiendo, ingiriendo el alimento y que se desarrolle enfermedad y en cualquier momento, como lo sigue ingiriendo, tener una reacción que peligra hasta la vida. Eso es un gran error. El diagnóstico alergológico debe estar en manos de un personal especializado que se llama un alergólogo y que está dado por, como te decía, por la historia clínica y que te permite la historia clínica definir qué alimento, porque los alimentos están en familias. No es, cuando tú quitas, digamos, un alimento, como digo, ese médico tiene que saber que ese alimento pertenece a una familia de alimentos y que tienes que quitar la familia de alimentos. Okay, no es porque eso, la familia comparte alergenos comunes. Y ese es propio de la especialidad. Y tienes que saber que además existen las reacciones cruzadas, donde alimentos puede tener un alimento, por ejemplo, te puedo decir que los pólenes tienen reacciones cruzadas con fruta. Tienes que conocer qué polen tienen reacciones cruzadas con una fruta que tú vas a excluir si tú consideras que esa fruta es alérgico al paciente. Eso es alergología y entonces eso es estudio de la especialidad. Entonces el médico tiene que tener todo ese conocimiento, o sea, que la exclusión de alimentos, que es cuando ya tú consideras que hay una alergia, hay un alimento que es posiblemente causante de una alergia, en ese momento hay algo clave, que es el conocimiento de la exclusión. Es importante, es un elemento clave conocer familias de alimentos, reacciones cruzadas y en donde vivimos en México, cuáles son los alergenos comunes en México que no son los mismos de Europa o de la isla de Cuba. ¿Qué es? Porque, por ejemplo, aquí hay muchos pólenes, muchos árboles y que polinizan, donde quiera que hay flores, donde quiera que hay pólenes. Si vas a Cuba no vas a encontrar nada de eso. En Cuba vas a encontrar mucha humedad, muchos hongos, y aquí hay mucho, excepto el sur, hay muchos lugares secos, entonces no vas a encontrar hongos. Tienes que conocer las características ambientales y qué alergiza desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la dieta, que puede ser alérgico. Todo eso hay que conocerlo. Es un entramado de conceptos. Entonces, eso es propio de la especialidad de alergia. Para quitar un alimento se necesitan de muchos conocimientos, que no es quito esto y sea tanto
el tiempo no pasa, lo vuelvo a poner. Correcto. Porque corres el riesgo de excluir muchos o pocos y llevar, como te dije, a traerle un trastorno desde el punto de vista nutricional del niño, además de crear miedos, mitos y un problema familiar, del funcionamiento familiar, en qué come el niño, qué le llevo a la escuela, avisar en la escuela lo que no puede comer. El niño de al lado le da a comer otra cosa, o él quiere comer eso, y es traumatizar al niño muchas veces, sí, no es necesario. Sí, no. O sea, doctora, muchas personas piensan que al realizarnos las pruebas de alergia vamos a ser alérgicos a todo. ¿Qué usted responde a esta pregunta? Generalmente eso se oye por desconocimiento, ¿no? Y es bueno aclarar eso. Entonces, vamos a referirnos a las pruebas cutáneas inmediatas, porque hay otros tipos de pruebas cutáneas, porque es dependiendo de qué tipo de enfermedad estamos buscando diagnosticar. O sea, apoyando en el diagnóstico de laboratorio, porque hay pruebas de cutáneas de tipo parche, es otro tipo de prueba cutánea que se usa para las dermatitis de contacto alérgica, se usan para las dermatitis, las eczemas atópicas, o sea, hay otros tipos de pruebas cutáneas, las intradérmicas, pero bueno, las mayor uso universalmente usada actualmente, el prick test, la prueba cutánea, que es la más usada. En primer lugar, es una prueba que se realiza, debe realizarse, y voy a decir así, debe realizarse y se realiza por un personal calificado, debe ser altamente calificado y es interpretada por el especialista, por el alergólogo. La interpretación de ese estudio, como decir, ¿quién interpreta el electrocardiograma? Voy a poner un ejemplo. ¿Quién interpreta el electroencefalograma? Interpretación. ¿Quién lo lee? Y define el diagnóstico. Claro. Él, en este caso, es el alergólogo. Y eso tiene una interpretación basada en una serie de conocimientos. Y está dado porque las pruebas cutáneas de tipo prick test en este caso son altamente sensibles. O sea, y cuando digo sensibilidad quiere decir que el tamaño de la roncha tiene una relación directa con la posibilidad de que los síntomas y signos de la enfermedad que presenta el paciente correspondan con la positividad del alergeno que estoy probando. Porque estoy aquí probando un alergeno. Yo estoy aquí inyectando una sustancia. Alergeno quiere decir algo que produce alergia. Y a medida que esta roncha es mayor, hay mayor posibilidades que correspondan con la enfermedad por la que viene el paciente. Eso se llama alta sensibilidad. Y eso sucede con el prick test. Entonces, es una prueba altamente sensible. Esa interpretación la da el médico. O sea, que las pruebas cutáneas que tienen tal vez una pequeña roncha no es necesariamente positivo. No tienen por qué darle valor clínico, valor diagnóstico, perdón, o clínico, valor diagnóstico. Y yo siempre le pongo un ejemplo, me voy a salir un poquito, a mis pacientes, que si yo te hago una prueba con pelo de canguro y te da positivo, yo no digo que tú eres alérgica al pelo de canguro, porque tú nunca has visto un canguro en tu vida. Si tú nunca has estado en contacto con algo, tú no puedes ser alérgico, porque eso es un principio que te voy y me dice para aclararte de dónde viene una alergia. Bien, entonces no puede ser, o sea que es la interpretación, o sea, para eso está el especialista. No puedes ser alérgico a algo que nunca te has puesto en contacto. Al pelo de canguro, yo siempre digo. Porque bueno, estoy hablando de Cuba, no tengo un canguro, no puedo ser. O sea, existe una interpretación. Claro.
Entonces, esa interpretación la da el médico. O sea, no le da valor a toda la positividad de la prueba, de todas las pruebas. La prueba en relación es una prueba barata, o sea, poco costosa, vamos a decir, poco costosa, rápida, que puedes hacer muchas pruebas al mismo tiempo. Es una prueba que produce pocas molestias. Es una prueba que produce muy poco dolor y poca molestia porque es algo que se produce en la superficie de la piel con una pequeña punción o piquete muy superficial con una lanceta milimetrada realizada por un personal especializado y por lo tanto debe de transcurrir sin grandes molestias, sin grandes problemas para niños pequeños. Y eso hay que verlo en las salas donde se realizan las pruebas cutáneas, donde los niños se hacen sus pruebas sin grandes problemas. Exacto. Entonces, reitero que esta es una prueba con un alto valor predictivo positivo, o sea, la relación positiva que tiene desde el punto de vista clínico de que la reactividad cutánea esté muy en relación con los síntomas y signos de la enfermedad. O sea que ni son todas positivas, ni el dolor es Mayor. importante. Lo otro es en relación, está muy relacionado, ¿no? Está muy relacionado. No toda prueba positiva significa ser alérgica. O sea, estar sensibilizado. Una prueba positiva quiere decir que está sensibilizado, que tiene un anticuerpo IgE en el cuerpo a esa sustancia. Estoy sensibilizado. Así mira, me dio positivo, pero yo no tengo ningún síntoma relacionado con eso. O sea, estoy sensibilizado, pero no es alergia. Alergia es una enfermedad. Sensibilización es otra cosa. Ok. Eso lo decide el especialista. Bien. Perfecto. Doctora, Como te das cuenta, es una especialidad. claro. Doctora, a mí me gustaría que usted le aclare a los papás la importancia que tiene que estas pruebas las realicen especialistas en el grado de que esta prueba incluso puede tener reacciones fuertes que pueden peligrar hasta la vida del pacientito. ¿Esto es cierto? Bueno, en el caso de estas pruebas cutáneas son muy seguras. No obstante, no están exentas de que pueda haber un accidente de una reacción adversa que puede llegar a una reacción anafiláctica. Bueno, el shock sería ya la expresión máxima. Sí, puede suceder. Por eso es que cuando se hace una prueba cutánea, tiene que estar preparado un set. O sea, cuando se hace una prueba cutánea, tiene que estar preparada la epinefrina o adrenalina, tiene que estar preparada el antihistamínico, tiene que estar preparada el esteroide, tiene que estar cerca de una toma de oxígeno. Todo eso debe estar en un local donde se hacen pruebas cutáneas. De hecho, cuando digo debe, no, es una sanitaria. Vital. Es una exigencia sanitaria. Doctora, ¿y todas las personas tenemos algún tipo de alergia o alguna persona no es alérgico a nada? Claro que sí. Muchas personas no son alérgicas a nada. Es cierto, existen esas personas. Claro que sí, pero puede estar sensibilizada, como te dije, te hago una prueba así, mira, me dio positivo, pero yo no tengo ninguna reacción cuando estoy en contacto con eso. Sensibilización es una cosa y alergia es otra. Qué bien. Doctora, ¿existe algún medicamento que fortalezca nuestro sistema inmunológico? ¿Algún alimento, perdón? ¿Existe algún alimento que fortalezca el sistema inmunológico? Yo te diría que para fortalecer el sistema inmunológico, lo mejor es... No se le viene ahora ninguno específicamente a la mente. Doctora, podría decirte un alimento. A veces dicen que la piña, o que el ajo, te tomas un ajo, ¿no? Nada de Yo eso. te diría que una dieta sana y balanceada. Ok. Y de acuerdo a la edad. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas de alarma o signos de gravedad que una persona no debe ignorar si está presentando alguna alergia o algún tipo de asma que usted le recomendaría aquí al público? Bueno,
Me estás preguntando por un episodio o algo que es como que va hacia, me estás entendiendo, o sea, es signo de alarma de que voy a empeorar el cuadro. Digamos de un episodio agudo, Ah, que usted le diga, corriendo hacia un centro médico. exactamente, eso es, ajá, porque otra cosa, sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, depende, porque el asma tiene muchas formas de presentarse. Generalmente los asmáticos se conocen, esa es una cosa. Y no en todos los asmáticos se presenta la crisis en la misma forma. Generalmente en ellos siempre, generalmente, en medicina nunca, dos y dos son cuatro. Correcto. Pero generalmente el paciente asmático, su crisis de asma siempre, la mayor parte de las veces comienza igual. Pero bueno, como signos de alarma, una dificultad respiratoria que increciendo o de presentación brusca. Eso no. Cuando las uñas cambian de color, se ponen moradas. O sea, eso habla eso se llama, la palabra científica es cianosis, eso habla de falta de aire. Que la falta de aire, bueno, le produzca dificultades para caminar. Antes de eso va a tener dificultades para hablar. El paciente que no puede hablar o que pronuncia solo palabras, ya no puede dar frases, da palabras. El paciente que se nubila, o sea, se siente mareado, se siente, ¿cómo es? O sea, toma de la conciencia, ¿no? Toma de la conciencia. Antes de llegar sería lo último. Lo primero, bueno, falta de aire que aumenta, dificultades para hablar, porque si me faltara el aire yo no puedo hablar a este tono. Dificultades para hablar. El paciente asmático, cuando te entra un cuerpo de guardia, te entra así. Curvado un poco. Exactamente. Tratando de poder apretar el pulmón, porque definitivamente en el asma no es que falte el aire, es que el pulmón está muy lleno de aire. Ah, ok. Bien, o sea, dificulta la falta de aire que aumenta, la opresión precordial, la dificultad para hablar y el color de las uñas, ¿bien? Y cuando la persona se obnubila, o sea, puede estar mareado, esas son cosas que te hablan. De gravedad. De gravedad. Y bueno, el paciente que está en su casa, que está y empieza a medicarse y no mejora, y se mejora, vaya para urgencia, porque empieza a subir las dosis. O sea, la no respuesta al tratamiento casero, ¿no? Vamos a decir. Sí. La no respuesta al tratamiento casero. No funciona el aerosol, no funciona el medicamento. Es que necesita de una atención médica especializada. Eso en el caso del asma, doctora. Y en el caso de alguna alergia, que usted diga, eso ya está un poco grave, ¿cuáles son los síntomas que usted recomendaría tener en cuenta? ¿Cuál? ¿Estamos hablando de la urgencia o estamos hablando? O sea, ¿de qué estás hablando? Tú estás hablando de una reacción, por ejemplo, eso mismo de un alimento, estás hablando de una picada de un insecto. Aquí hay muchos animales venenosos, sobre todo reptiles y por ejemplo, la abejita, insectos, que luego es bien, hay personas que le hacen mucha alergia a la abejita. Insectos. La picada empieza porque empieza el enrojecimiento, la hinchazón, el dolor. El paciente empieza a tener síntomas de que puede caer. Se empieza a sentir mal, mareo, y el paciente puede caer. Pero bueno, cuando el paciente te diga que se siente mal, debe acudir porque bueno, te puede hacer una reacción, ahí es local, pero puede hacer una reacción anafiláctica y morir por una picada de un insecto. Aquí hay muchos insectos venenosos. No, las reacciones a picada de insectos sí pueden ser graves. Y cuando el paciente se siente mal, me siento mal, no puedo caminar, me falta el aire, me siento mal, debe pedir rápidamente por atención médica especializada, no es que, sino donde haya hospitalización de recursos, porque sí puede hacer una reacción anafiláctica y llegar a la muerte. Las reacciones por picada de insectos o reptiles, sí. Y bueno, y está también, por ejemplo, la ingestión de mariscos, camarones. Peligroso, sí.
algún pescado, también te pueden dar reacciones anafilácticas que te pueden llevar a la muerte. O sea que esa puede empezar por hinchazón de los labios, dificultad respiratoria para tragar o disfonía, o sea, ronquera. Cuando usted sienta, cuando la persona siente dificultad para tragar, eso es un síntoma grave, porque se cierra la vía de entrada del aire. O sea, que eso es un síntoma grave. Grave, que no pueda tragar el pacientito. Sí, o el adulto, eso es un síntoma grave de inflamación de la glotis. Eso es grave. Okay. O sea, alguien que come algo, eso se ve por ingestión de alimentos o puede ser por un medicamento también. Por un medicamento. La gente, sobre todo el camarón y los mariscos. Sí. La lengua, que se ¿Puede tragar? Me falta, no puedo tragar, o empieza el cambio de datos. Eso es grave. Okay. Eso es grave, eso es una urgencia. Perfecto. Porque cierra la vía de entrada del aire. Claro, muy buenos consejos para que los padres lo tengan en cuenta, Doc. Y por ejemplo, ahora que estamos en época húmeda y que hay tantos moscos, ¿cuándo usted ve que un niño está haciendo una alergia a una picada de un mosco y cuándo es un enrojecimiento normal? ¿Cuándo usted empieza a decir, esa picada ya me preocupa? Depende, porque la picada de un mosco normal es una cosa muy local, que tú lo resuelves con un poquito de, de antiinflamatorio, un diclofenaco, una hidrocortisona al 1%, que no pasa de ahí, que apenas da dolor o picazón, que se resuelve en unas pequeñas horas. Una reacción ya alérgica, que una reacción alérgica puede ser desde muy sencilla a muy importante. Eso es un diapasón. Ya todo eso aumenta el volumen, aumenta la intensidad, el dolor, el ardor y el prurito. Un síntoma fundamental de cualquier lesión tanto nasal como dérmica de las alergias es la comezón o prurito. Mucha comezón. Sí, este es un síntoma que no falla. Okay. O sea, es la presencia de prurito, porque es la liberación de la histamina. El prurito es característico de la liberación de histamina, que es el mediador fundamental y que inicia la degranulación del mastocito en las enfermedades alérgicas. Okay. O sea que el prurito es muy importante en las enfermedades alérgicas, en la conjuntivitis, en la rinitis y en las lesiones de piel. Okay. Pero bueno, siempre que te pique un mosco, te va a hacer una ronchita pequeña, te va a dar picazoncita, te va a dar ardor, depende del que te pique. Pero eso debe desaparecer en unas horas. Okay. Si eso pica y eso rápidamente aumenta de tamaño, eso, sobre todo la rapidez, ya tú estás viendo, esto es un problema que tiene otras características. Además, hay una característica de la reacción alérgica a picada de insectos en general, pero a la de los moscos, que es que las personas que son alérgicas a los moscos, tú eres alérgica a los moscos, ya tú lo sabes, ¿no? Porque bueno, generalmente nadie se muere de eso, tú lo sabes. Y te pica un mosco hoy, y te ha picado muchas veces, y te picó uno solo, y todas las lesiones anteriores tienen memoria inmunológica y se reactivan. ¿Cómo es eso? Sí. O sea, bueno, vuelvo, retomo. Estoy hablando de tu padre ahora. Bueno, o sea, donde tú tuviste, a ti te picó, tú llevas años padeciendo de eso. Tú padeces de picada. Yo no me puedo. Mira, Alina, yo no puedo, los mosquitos me pican y me pongo mal. Y ya tú estás bien ahora. Tú estás bien, tú no tienes nada, tu piel, porque eso se curan, ella se cura. Y tú estás perfecta. Pero bueno, se hizo más bien de noche, ¿no? Te tomó en la calle y te picó un mosquito o dos nada más. Te voy a poner uno. Todas las picadas antiguas, curadas, pueden brotar. Oh, qué interesante. Y entonces tú dices, pero si nada más me picó uno. Y es así, y es verdad que nada más te picó uno. Todas brotan, las que tenías. Porque tienen memoria.
que era lo que te decía, no sé qué pregunta me hiciste, que quise retomarla, pero no pude. Ahora me estoy diciendo que tu papá te dijo, explótala. Por eso me estaba acordando ahora, que era de memoria. Pero ahora no sé cómo engarzarla porque era lo que te quería decir. Ya sé. Y que te hablé del pelo de canguro y demás. La alergia, la característica de la enfermedad alérgica es que para que se produzca una enfermedad alérgica, o sea, para que tú te vamos a poner con el ácaro que es tan común que seguro que tú aquí debe haber oído hablar 100 años, vale, debe estar rutina de eso. El ácaro, que está en los colchones, en las almohadas, bueno, en las almohadas hay muchos de ácaro. Hay que están por ejemplo, en las alacenas, o sea, hay muchos tipos de ácaro. Pero bueno, vamos al que está en las almohadas y en los colchones. Vamos a quedarnos ahí, en el sofá, en estas cosas Sí. que tienen tela, tejido. Ajá, esponjita. Ajá, sí, donde hay tejido. Ahí, va. Entonces, tú estás sensibilizada como la mayoría, estamos sensibilizadas a la cara, pero no somos alérgicos. Yo debo estar sensibilizada, pero yo no soy clínica. Estoy sensibilizada, pero yo no soy alergia y enfermedad. De ahí que toda la prueba cutánea no tienen valor. Ok. Aunque se me hagan ronchitas, no quiere decir que soy alérgico a todo. Estoy sensibilizada. Estoy sensibilizada. Pero no me hagas todo eso que te digo. Claro. Y no quiero entrar en el detalle porque yo sé que se hace. Sí, ok. ¿Puede ser peligroso para las personas hacer una vacuna con todos los...? No, además eso no es científico, te estoy experiencia contigo. Se hace con lo que tú verdaderamente consideras. Eso no es una sopa ni nada de eso. Ajá. Eso no es así. Porque además, mientras más, te voy a hablar de algo. ¿Cómo es? O sea, mientras más soldados vayan a la guerra, ¿cómo es? Mientras mayor sea el ataque, menos podrán defenderse, ¿cómo es? O sea, si yo meto tantas cosas, el organismo no tiene para defenderse de tanto. Claro, hay que ser específico con lo que se necesita. Ajá, pues era eso que quise decir. O sea, tú tienes que escoger a lo que más positivo es y en relación a la clínica del paciente. Y atacar por ahí. Y eso es lo que vas a usar en la vacuna. Las pruebas más positivas y a lo que te dijo el paciente. No ahora, estas son las más positivas. Y como te dije, el pelo de canguro, que tú le vas a poner pelo de canguro aquí a la ¿no? Bien. Entonces, por eso es que no se puede, por eso es que no se hace una vacuna y esto y saber lo que bueno, entonces, lo que te decía de la memoria, el ACA, tú te expones al ACA, te sensibiliza, o sea, la presencia con el ácaro te despierta, te hace que se produzca en tu organismo la inmunoglobulina. Tú la tienes, si eres alérgica, la tienes de más en tu organismo. Uh-huh. Pero cuando entre el ácaro, las proteínas alergizantes del ácaro hacen que se produzca una IgE específica contra ese ácaro. Y entonces, en grandes cantidades. O sea, pasó de sensibilizarse a grandes cantidades, entonces es que cuando tú te haces alérgica a ese. Okay. Bien, pero cuando ese ácaro estuvo en contacto contigo, o sea, que para que te sensibilices, debe haber memoria, exposición. Contacto. Crea la memoria. Eso da memoria, o sea, memoria inmunológica. El organismo tiene memoria, quiere decir recuerda. Entonces cada vez que tú entres, es como el que aquí que hay polinosis en octubre y en primavera, y el paciente cuando llega esa época tienen rinitis y conjuntivitis, muchas personas rinoconjuntivitis. Sí. O sea, el organismo tiene memoria, él sabe, él tiene en su organismo inmunoglobulina, te voy a poner otro ejemplo para que entiendan. O sea, la alergia es una enfermedad de memoria. Para hacer alergia tienes que sensibilizarte y hacer memoria, tiene que haber muchos contactos para que haya memoria. Mira, ahora mismo me acuerdo porque ahora ya hay un clínico y dice, acaba de llegar de Cuba y está yendo al consultorio de los muchachos.
Y se enteró que me lo presentaron a usted, le dije, yo era asmático en Cuba, que llegué aquí, estoy perfecto. Digo, sí, así, no, es así, no estaba bromeando, ni digo, es así. Porque tú dejaste en Cuba tus alergenos, lo que a ti te hacía daño. Se quedó, no lo compartió aquí en No, México. lo que tú no tienes posición, ahora bien, si tú eres un alérgico, o sea, si tú eres un productor de IgE, una persona alérgica es una productora de IgE, pasar un tiempo aquí en México es posible, porque le dije, mira que hay muchos árboles que polinizan, que dentro de 4 o 5 años tú empiezas a hacer alergia a los árboles que polinizan en México. Claro. Tú dejaste los hongos, los ácaros, no sé cuántos cubanos. A lo mejor no hace nada, ¿no? No, pero bueno, porque tú tienes una condición, que es lo que te decía. El paciente alérgico, el sujeto alérgico, porque el paciente es el que va a la consulta, el sujeto alérgico, la persona alérgica, tiene una condición, que es lo que te dije. ¿Qué son las alergias? Una forma distinta de reaccionar. Por eso te dije, no todos son alérgicos. El que tiene esa condición de producir en exceso esa inmunoglobulina, ese es el alérgico. O sea, él tiene una forma distinta de reaccionar ante lo que la mayor parte de las personas no reaccionan. Okay. Una forma sencilla de definirlo, ¿no? Claro. O sea, para que se entienda. Perfecto. Entonces tú te vas, yo tenía unos pacientes, yo era residente de William Soler, 2 niñitos con una dermatitis y una piel, pobrecito, pero hacían la consulta, nunca se me porque era debajo del buró, mal criado, pedante, de la campa, eran de apellido. Y los padres trabajaban en el exterior, compañeros, y se pasaban la vida en la consulta, enfermos, con la piel destrozada. Pero viajaban mucho y se pasaban meses en el exterior. Antes de irse, ellos se iban con una carga de vacunas y de todo para el exterior. Cuando ellos regresaban, me decía, doctora, yo no quiero venir a visitarla. Pero cuando se tiraron en José Martí, empezaron a rascarse. Ellos estuvieron perfectamente bien en Inglaterra. Eso no es mentira, son anécdotas, ¿no? Pero es así. Lo que él le hacía daño, lo dejó en Cuba. Claro, así que se comprende esa idea. O sea, la exposición, cesó la exposición y cesó la alergia. La causa. De ahí, cuando yo hablo de la prevención, un factor muy importante en todo esto es, por lo tanto, la educación del paciente. Yo tenía en Cuba y llevé durante 22 años, ahí tengo la foto, una escuela de niños asmáticos. Ah, ok. Es una escuela de 22 años, yo creo. Se le educaba para que ellos aprendieran a controlar su enfermedad. A conocer de su enfermedad. Muy bien. Sí. Bello. Una escuela para niños asmáticos. Donde yo le enseñé, bueno, tenemos un equipo, ¿no? Pero bueno, yo fui a la escuela. Y convoqué a pediatra, fisioterapeuta, psicólogo, medicina natural y tradicional. ¿Qué me faltó? Estaba yo, la alergóloga, la pediatra, la psicóloga, la fisioterapeuta y medicina natural y tradicional. Creo que era, si no me equivoco, éramos 5 especialidades. Toda la alergia, todo el asma, educación para el paciente asmático. Y es muy importante la educación, que el paciente conozca cómo tratar los signos, cuándo comienza, qué hacer, cómo controlar tu asma, cuándo acudir al médico, pero cómo comenzar a tratarte con los primeros síntomas. Los medicamentos que tú usas, ¿qué son? Esto es un broncodilatador, esto es un antiinflamatorio. ¿Cuándo usar? ¿Para qué se...? O sea, la técnica inhalatoria. La mayor parte de las personas no saben usar los medicamentos inhalados y botan la mayor parte del medicamento. Correcto. Entonces te dicen, no me alcanzó el medicamento. Y tú entonces interpreta como que está más mal, ¿no? Porque si no me alcanzó, consumió todo. Entonces, una de las cosas, los médicos por supuesto no lo hacen, no tienen tiempo, y que es cuando va el paciente, comprobar la técnica inhalatoria. Comprobar cómo están ocupando. Entonces tú lo ves, porque bueno, entonces uno se dedica, bueno, cada uno en lo suyo, zapatero sus zapatos, en las guaguas, en cualquier lugar, el humo por aquí, claro. Si tú estás botando todo el medicamento, necesitas enseñarle la técnica inhalatoria, los ejercicios respiratorios, la respiración diafragmática. Cuando nacemos tenemos respiración
diafragmática. Cuando el niño nace, no te vas a acordar la memoria de tu niño, pero la niña inflaba la barriguita así. Raro. Te miras tú y tú haces esto. Sí. Ajá, o sea, en el transcurso de la vida cambiamos el tipo de respiración. Se le enseña de nuevo respiración diafragmática, que es la verdadera, la respiración fisiológica. Cuando tú das yoga, esas cosas, te hablan de respiración diafragmática. Porque cuando tú haces una respiración diafragmática, que la enseñamos, además de ejercicio respiratorio, técnicas para yugular la crisis de asma, todos los síntomas de alarma, cómo empeora, cómo aparece, todo eso. Ajá. Las medidas de prevención, las causas, todo eso. Pero cuando tú le enseñamos, bueno, lo que te digo, cuando tú haces una respiración diafragmática, el diafragma, cuando se contrae el diafragma, él baja. Cuando tú inflas la barriga, tú estás contrayendo el diafragma, que es la cúpula. Este es el diafragma. Y por aquí, por debajo del diafragma están todas las vísceras abdominales. Y por encima está el corazón. Sí. Por debajo está hígado, vaso, estómago, bueno, aparato digestivo. Por supuesto, aquí está eso. Bien. Cuando se contrae, que este es el diafragma, porque él es una cúpula, él hace esto y baja. ¿Y cuando baja? Porque tú ala el pulmón. Ok. Entonces, la capacidad, la cantidad de aire que puede entrar en el pulmón. Ok. Esa respiración se le enseña a los asmáticos. Esa es la respiración que debe tener un asmático, la que debemos tener todos. Ok. Que no la tenemos. Pero bueno, que tú la puedes hacer. Por ejemplo, yo tengo una respiración diafragmática, porque bueno, la he entrenado toda la vida y cuando se me olvida vuelvo con ella. Y yo hago ejercicio como una mujer ya de 80 años, yo hago ejercicio en mi casa y cuando lo hago, ejercicio de YouTube, nada de... Hago los ejercicios usando respiración diafragmática. Entonces, eso te permite, entonces el asmático, que tiene una capacidad respiratoria muchas veces disminuida, ala el pulmón hacia abajo y eleva, la caja torácica se eleva, o sea, aumenta el diámetro vertical y transversal. Ok. Entonces, ¿sí? Doctora, y según sus años de experiencia, ¿cuáles son las alergias más comunes que usted ha visto? Sobre todo aquí en México, ¿no? Vamos a hablar del paciente mexicano. Bueno, es que te puedo decir que son universales. Ah, ok. Puedo decirte algo, en Cuba hay más asmáticos que aquí. Más asmáticos. En las islas hay más asmáticos que en los continentes. Ok. Entonces, en Cuba hay muchos asmáticos. Aquí hay menos, aunque la prevalencia no deja, pero hay menos asmáticos porque además lo he estudiado. Perdón, lo he estudiado. Era una de las cosas de las investigaciones que yo he hecho, es los estudios de la prevalencia. En la década del 90 se hizo un estudio internacional mundial, fue el ISAC, International Study in Asthma in Childhood and Allergy in Childhood, ISAC. Cuba participó en el ISAC. Estaban niños de 11 a 13 y de 6 a 7. Ok. Las cifras de nuestras eran altas, las de México eran bajas. ¿Sí? Uno de los países de asma, de mayor prevalencia de asma, comparado con otros, bueno, con Cuba. Pero bueno, el asma es una de las principales causas de enfermedades alérgicas, aunque hay que decir que hay asmas que no son alérgicas. Ok. También hay que decir eso. Por ejemplo, el asma en niños generalmente es de causa alérgica. También así lo sé. Junto al asma, como aparato respiratorio, la rinoconjuntivitis, sobre todo rino, nariz, conjuntivitis. La dermatitis atópica en pediatría. La dermatitis atópica es muy frecuente porque además está muy ligada a las alergias alimentarias. Y aquí, no lo dije, pero bueno, hay estudios que en Latinoamérica y en el Caribe hay estudios que la prevalencia de alergia alimentaria es del 0,4 al 8% en niños y del 8 al 17% en adultos. O sea,
que la alergia alimentaria en el Caribe y en México es un problema Bastante. de salud. Siempre digo, bueno, yo tengo una maestría en epidemiología, a mí me interesa siempre, ese es un campo muy bonito, porque parte de qué le vas a dar importancia, darle importancia a lo que es un problema de salud. Y las enfermedades alérgicas son un problema de salud mundial. A partir de la industrialización, allá en los 700, el siglo XVIII, antes del XVIII, el siglo XVIII, que surge la revolución industrial. Las enfermedades alérgicas data de la época de Hipócrates, eso no es nuevo. Pero el boom, cuando empieza el incremento ostensible de las enfermedades alérgicas a partir de este desarrollo industrial, de la revolución industrial. Ahí comienza a crecer de forma ostensible el asma, la rinitis, la rinoconjuntivitis, porque bueno, la contaminación ambiental, donde es el aparato respiratorio y la mucosa nasal, ¿no? Es la mayor exposición. Y después de eso le sigue la dermatitis atópica. Y en los últimos años es la última que se llama la segunda ola alérgica, es la alergia alimentaria. Sí. Entonces, todo eso es un mundo apasionante. Todo eso está relacionado porque a partir de la revolución industrial aparece la industrialización, la urbanización y la contaminación ambiental. Todo eso ha contribuido en forma significativa al desarrollo de la enfermedad alérgica, que comenzó por las poblaciones pudientes económicamente, después fue tomando y golpeando a las clases medias hasta llegar a las empobrecidas. Me refiero a las enfermedades alérgicas. En el caso de esta última ola, segunda ola de enfermedades alérgicas, que son las alergias alimentarias, que aquí ya les digo que es un problema de salud, se considera muy ligada a los estilos de vida, a la alimentación, al sedentarismo y a la dieta occidental, entre otros. Pero no se queda fuera la industrialización y la contaminación. Y todo eso también está ligado al cambio climático, al daño de la biodiversidad. Todo eso es increíble. Mira, hace años yo tuve una conferencia sobre el cambio climático y la hipótesis de género y todo eso. Y me estudiaba que, que con el cambio climático, una de las cosas que había sucedido era que se había postergado la floración, entre otras cosas. Okay. Entonces, el año pasado, en Saca, donde vivimos, como dirían los mexicanos, que tienen su casa, mi casa, eso que ellos forman que yo no entiendo. Sí, ahí su casa, ¿no? Sí, su casa, mi casa, y yo decía, ¿qué me está diciendo? Bueno, el año pasado, ahí hay unos parques preciosos donde vivo, preciosos, de lavanda. Qué bonito. Y allí, pero una cosa hermosa, son unos parques hermosos. Por decirte, Adel, que vaya a ver, para que vaya a ver. Wow. Y allí, fíjate, abril del año pasado, no te estoy hablando mucho tiempo, pudimos ver aquella maravilla de colibríes, pero cientos de colibríes en abril del año pasado. Wow. Florecía toda aquella lavanda. Qué hermosura. ¿Tú sabes cuándo floreció la lavanda este año? Ahora. Y yo me acordé y digo, Señor, esto yo lo leí, postergada totalmente la floración y ahora en septiembre fue que vino a florecer la lavanda. Ok. Eso es interesantísimo. Casi medio año se atrasó, ¿no? Florecer la lavanda. Cómo el cambio climático ha cambiado tanto con la sequía. De momento entonces viene unas lluvias torrenciales y las inundaciones. Todo esto, cómo ha cambiado. Y eso ha influido mucho en las enfermedades alérgicas. En las enfermedades alérgicas, en la alergia alimentaria se plantea que la cesárea, el parto por cesárea,
la prematuridad, la no lactancia materna, la leche en biberón, que todo eso contribuye a la alergia alimentaria. Claro. Todo eso. O sea, ¿qué es lo que es? Eso es un estilo de vida. Yo parí 2 hijas. Mis hijas son cesáreas. Yo parí, no se me ocurrió. Y era médico. Yo parí siendo médico. El parto es importante para ayudar en la protección. Es que es lo natural. Claro. Parir es lo natural. Incluso hace unos 3 años que yo después no lo publiqué ni nada. Pero me puse también entonces en eso con la cesárea. Bueno, porque como se plantea eso, que el parto por cesárea es un factor de riesgo para la aparición de las enfermedades alérgicas, me puse entonces a buscar toda la literatura de cesárea en el mundo, Okay. ¿no? Que aquí es altísima, aquí en México. Y bueno, lo sé por mi hija es ginecobstetra. Cuando ella llegó aquí, horrorizada, porque en Cuba no se hace cesárea, porque la cesárea tiene una indicación médica, que eso está normado en el mundo, ¿no? No es a elección. No, eso no es yo me pongo el vestido rojo, Sí. me pongo el vestido azul. No, eso no es así. No, pero eso tiene la cesárea tiene indicaciones. Bien, entonces ella llegó aquí con 20 años ya de ejercicio de la cesárea en Cuba. Bueno, es otra medicina, fuera, ya no hay medicina, disculpa. Entonces, ese, vaya, No entendía qué pasaba. No entendía. Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. ¿Y su hija fue cesárea? No, ella fue cesárea, no, ya la niña, después te muestro se la mostré ella bien. La niña de ella tiene 16 años. Ah, ya estoy bien. No, son un año que lleva 9 años aquí. Sí. Mi hija lleva 9 años aquí. ¿Qué sucede? Sucede para el punto. Porque dice, bueno, debe ser que cobran más por la cesárea. No sé, en general. No mucho más. Mira. Mucho más. Eso me dijo ella a mí. ¿No sabes cuál es el punto? El que me haya dicho ella, ¿no? Dice, no, que eso sí es verdad. El parto es lo mismo de 10 horas, 15 horas que cuando el parto. Sí. La cesárea no. Programé la cesárea para las 10 de la mañana, la programé para las 8 de la noche. Una hora en salón, claro. Y las mujeres no quieren pasar dolor. Sí, pero no te obligo a ti a hacerte una cesárea. ¿Tú me entiendes? Y las mujeres, no quieren pasar dolor. Porque bueno, parir no es fácil. Quería preguntar algo. Doctora, y esta idea, por ejemplo, de que antes vivíamos en la tierra, ¿no? Los niños la pasamos en la tierra. Sí, te la canica, el tronco. Te entendí. Y ahora todo el niño está en cápsulas. Departamentos totalmente higiénicos. Eso influye ahora en el sistema inmunológico y estos temas. Hay algo que se llama la hipótesis de la higiene. ¿La has leído? Hipótesis de la higiene. Sí. Eso tiene... Yo me voy a referir más o menos a la caída del campo socialista. Ajá, porque no te puedo dar fechas así, te mentiría. Soy mala para la fecha. Pero se describió que cuando cae el campo socialista, y a partir de eso es que aparece esa hipótesis. Recuérdate que hipótesis es lo que no está comprobado. Por ahí hay muchas más. Está la hipótesis del microbioma, el del cambio, bueno, hay muchas, pero bueno, esta hipótesis que se sigue manteniendo, no se ha derribado. Todas las que han aparecido es como con una copia y un arreglito de esta. Perdón, ya quitaste todo eso, ¿no? Bien, en esta hipótesis, cuando cae el campo socialista, ellos encuentran, acuérdate que hay una Alemania con la característica, vamos a decir que más rural, bueno, porque fue así, sí. Y una Alemania capitalista, más avanzada e industrializada, es sí. La palabra. Ay, dicen que todo se puede hacer aquí, ¿verdad? No. Pero alguien me ha dicho, no, porque lo hizo una pediatra aquí, se lo hizo no, porque se lo hizo a un mexicano. Y bueno, no, pero yo no me acostumbro a hacer eso. Bien, entonces, en esta Alemania, vamos a decir más rural, se encontró que había la convivencia, bueno, de las, ¿cómo se dice? Donde hay vacas y... Establos. Sí, pero ¿cómo se llama de eso? Fincas. Granjas. Las que habían granjas. Bien. Y que aquí, bueno, una vida totalmente occidental. Ajá. Ellos encontraron que
que en estos pacientes, en estas personas, cuando hay un contacto temprano con animales de granja, con animales domésticos, con mascotas, donde la familia es múltiple, que tú sabes que fíjate que imagínate que todo lo que estoy diciendo aquí no hay del lado allá. En los países capitalistas la gente no paga. Ajá. Donde las familias eran múltiples. ¿Qué otra cosa más, Dani? Por lo tanto, los niños eran... Y bueno, donde hay familias múltiples no es eso necesario. Bien, bien. Había la prevalencia de enfermedades alérgicas era mucho más baja en este lugar. Okay. Eso se llama la hipótesis del género. Y entonces, la hipótesis del género lo que plantea, o sea, eso fue comprobado, ¿no? Esos son los hechos. Entonces, la hipótesis que plantea es lo que esa hipótesis es que el contacto temprano con los microbios, con las mascotas, fortalece, voy a decir así, vamos a traducirlo, el sistema inmunológico. Traducido, que traduce. Y que esto, ¿cómo es? Un menor desarrollo de las enfermedades alérgicas. Eso es lo que plantea o sea, porque aquí entonces el uso, lo que te dije, el uso del biberón, la cesárea, la lactación, y no lacto, la no lactancia materna, estoy poniendo la lactación, que todo esto propicia enfermedades alérgicas y este tipo de vida, se llama la hipótesis de la higiene. Eso está, si tú entras a internet, en Google, pones hipótesis de la higiene, esa es la hipótesis de la higiene. Ok, perfecto. Doctora, ¿y una recomendación que usted tenga para los padres de familia para que protejan más el ambiente de ácaros, de alergenos? Bueno, Que con los peluches. Bueno, una cosa, porque muy bien la hipótesis de la higiene y se entiende, vivimos en esta sociedad, eso es estilos de vida y condiciones de vida que no pueden ser cambiadas, es esta, la que tenemos, y eso es prevención, Sí. que todo aquello que sea capaz de evitarse, de hacerse para evitar el almacenamiento o propensión al aumento de los alergenos debe evitarse. En este caso, por ejemplo, se sabe que los ácaros viven y se alimentan de los tejidos de la caspa humana. No sé si saben eso. El ácaro se alimenta de la caspa humana. Nosotros en las cobijas del lecho, con el roce al dormir, nos descamamos. De hecho, no todas las personas se descaman, si no tuviéramos eso es fisiológico. Nosotros dejamos lo que es imperceptible, escamas en la cama diariamente. Ok, de pielecita. Y de ahí el ácaro. O sea, el lavado con agua tibia, o sea, agua caliente de las ropas de cama, el cambiado frecuentemente de la ropa de cama, no usar la mayor parte de sintética, no lana, no humano, o sea, a partir de bien usar, si es posible, acrílico, dacrón en las almohadas, cubiertas antialérgicas, antiácaros, bien, no hacer almacenamientos de libros, objetos dentro de la habitación para que sea posible limpiarla lo más posible, ventilar las habitaciones, que entre el sol. Te vas por la mañana, abre cortinas por lo menos para que entre el sol, porque el sol es salud, donde pueda alzar el sol para que, aunque estos climas son muy secos, otra cosa que es importante, si ya tenemos un bebé con alergia a sustancias olorosas y con qué lavamos. Limpiamos el piso con el pinol. Evitar esos olores fuertes, o sea, olores lo más delicados posible, que no sean irritantes para la mucosa respiratoria y ocular. También es importante. Los muñecos de terapia evolución. Los muñecos tienen que ser plásticos o de madera. Lavables, muñecos lavables. Pero esas cosas como educación, no como imposición. Si tú desde pequeño no se lo das, el niño sabe
de muñeco de peluche. Le pones vacuna, le dan antihistamínico y la cama está llena de muñecos de peluche. O lo que es peor, tienes una mascota que duerme en la cama. Porque nosotros conocemos. Mascotas no deben dormir en la cama. No. No deben estar en los patios, ni siquiera en las casas. Porque la caspa, tiene antígenos, o sea, tiene alergenos. Tiene alergenos, ok. Entonces, soltando todo eso, en el día, tú no lo tienes en la cama, pero lo tienes en la casa. Sí. Entonces, las mascotas deben estar de las personas, estamos hablando ya en un plano de los pacientes alérgicos, en los patios deben estar las mascotas. Eso también es importante. Y yo no sé, bueno, y si no tienes que, ¿y por qué siempre mascota? Si tienes que cargar con un hijo ya, son dos. La mascota es que, yo siempre digo, mira, tienen peluquero, tienen veterinario, tienen que sacarlo a pasear obligatoriamente por la mañana y por la tarde. Sí. Tienen que comprarle comida especial porque yo no comí como en Cuba, comida especial. Entonces, bueno, eso es un gusto. Pero bueno, hablando de salud, volviendo a la salud, las mascotas. Ahora, si tú no tienes ningún antecedente familiar ni ningún riesgo de que tu hijo padezca enfermedad alérgica y debe tener mascota dentro de la casa, bueno, eso. Pero el paciente alérgico sí debe tener más cuidado. Más cuidado porque está reduciendo, está ganando el dinero y además, si estamos hablando de enfermedades controlables pero no curables, tú estás ayudando a que esa enfermedad sea muy curable, que a veces hay personas que dicen, no, yo no soy asmática, fíjate, lo tiene tan bien incorporado, no tiene síntomas que dicen, yo fui asmática. Qué bueno. Yo no te lo voy a recordar porque si tú no tienes nada, no me voy a poner si tú eres asmática. No recuerdo. No. O sea que si tienes la posibilidad de seguir previniendo y alejar eso, es lo mejor que puedes hacer. La prevención siempre que la curación. Claro. No llegar a la necesidad de la curación. Exactamente. Los medicamentos lo inventó el hombre. Nada que inventó el hombre es perfecto. Solo lo que inventó la naturaleza es perfecto. Claro. Todos los medicamentos tienen una reacción adversa, una contraindicación a algo. Y a medida que la persona es mayor, siempre va a tener otra afección. Vamos a hablar entonces de un asmático adulto, que entonces ese medicamento le sirve para esto, pero no le sirve para otro. O sea, le afecta. Entonces la cosa es siempre verla en conjunto, no verla en forma microscópica, sino a distancia en forma telescópica. Es como siempre trato de ver y ser lo más, en pediatría siempre tratar de ser lo más cauteloso en el tratamiento, porque si tú eres muy agresivo con un niño tienes que pensar, que es lo que por ejemplo a mí me preocupa cuando yo veo por ejemplo ciertas prácticas, las que veo aquí, o sea, ese barraje de medicamentos, porque tú dices, pero es que este niño empezó ahora y es 10 o 12 años de pediatría que tú vas a estar con toda esa medicación. Si tú puedes controlarlo con 2 medicamentos, ¿por qué le pones 4? Claro, el mínimo necesario. Con que tú controles y que esté basado científicamente. ¿No? Porque con él resuelvo, pero no es lo que necesito. Con esto es suficiente. Eso. Doctora, y una madre, por ejemplo, que tiene un bebé menor de 2 años que todavía no puede comunicar síntomas, ¿cómo esta madre puede saber si su bebé está siendo alérgico o no? ¿O a esa todavía no hablamos de alergias todavía? ¿O sí ya? Espérate, la dermatitis atópica aparece en el lactante. La dermatitis en el lactante. Claro. O sea, en el lactante. O sea, desde primera edad. De meses. Hasta los 2 años, la primera etapa de la dermatitis atópica. Y ahí el niño, como dicen los neonatólogos, salió del salón. Del salón, o sea, hay cosas y cosas. Pero claro. Ahora del lactante. ¿Te aparece? Las lesiones aquí. O sea, una madre que tiene un bebé tiene que fijarse si tiene enrojecidos sus cachetitos o de repente con granitos en los cachetitos. Que hay que diferenciarlas si es producido por el frío. Ajá. O sea que pues
Pero el pediatra le va a ayudar en eso. El pediatra le ayuda. Siempre hay que empezar por el pediatra. Ok. Yo soy alergólogo, pero yo esa no es la entrada, el pediatra. El pediatra es a la salud. Claro, claro. Debe ser su médico de atención primaria. Bueno, si te entretiene y ves que no tiene salida, pues bueno, hay médico y médico. Yo hablo lo científicamente, como debe ser. El médico del niño es el pediatra. Sí. Y el que te va a decir, este niño tiene una dermatitis atópica, no ya. Una dermatitis atópica no es para manejar por ti. Ok. Ya un diagnóstico de dermatitis atópica ya lo conduce a un alergólogo. Claro. El niño es asmático, aún debe ser manejado por ambos. Por ambos, el pediatra y el alergólogo. Si el niño presenta un asma. Ajá. Y la dermatitis atópica de acuerdo a la intensidad por el dermatólogo y el alergólogo. Ok. Porque la piel de quién es. Claro, del dermatólogo. Entonces depende de la intensidad. Si es grave, tiene que participar el alergólogo, el dermatólogo. El dermatólogo. La intensidad cuando tú no puedes manejar un problema, compártelo, no seas, claro, porque es el paciente. No hay que ser absolutista, ¿no? No, porque es el paciente. Claro. Lo importante es el paciente, no tú, sí. Claro, es importante que los padres comprendan que una misma problemática que esté presentando su pequeño o su pequeña, y de hecho a veces la deben de compartir dos especialistas. Sí, cómo no. Pediatra con alergólogo, alergólogo con dermatólogo, de repente nutricionista también. No? Una alergia alimentaria con un gastroenterólogo. Alergia alimentaria con un gastroenterólogo. Es posible que necesite, porque depende, porque vemos de la alergia alimentaria, tal vez te hablamos de una urticaria, hablamos del asma, hablamos de una alergia oral, de una rinoconjuntivitis, hablamos de una dermatitis atópica, pero hay procesos crónicos importantes, como es la de tipo de inflamaciones digestivas, por ejemplo la enfermedad celíaca, que eso se maneja con el alergólogo, pero eso tiene que estar un gastroenterólogo. Perfecto. O sea, hay enfermedades que necesitan del concurso de otros especialistas. Claro. Doctora, la vacunación, un paciente que ya está en vacunación de alergia, ¿la puede suspender un año? Me paso otro año sin tenerla, la recupero al otro año. ¿Eso afecta? ¿En qué medida? Lo recomendable es que tú completes tu ciclo de vacunación de una vez. Lo recomendable es completar el ciclo, porque la interrupción conlleva que no se llegue a la meseta necesaria para el control de los síntomas y signos. O sea, generalmente lo correcto es que si está planificado para 3 años, se lleva los 3 años, dice para 5, o sea, debe completarse el ciclo de vacuna para el cual esté contemplado el tratamiento impuesto. Lo contrario, va a ser fallido el tratamiento. El resultado final está comprometido si usted abandona su vacunación. Es importante que lo sepan, ¿no? Los papás de familia, hacer el esfuerzo para que sus pequeños no suspendan la vacunación. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Qué bonita plática, aprendimos muchísimo. Si usted es una familia que está planificando tener un bebé, en la medida de lo posible, la recomendación de la doctora es que sea un parto natural, que cubra lo que es la lactancia materna. Si ya usted tiene un bebé o tiene ya un niño y ha detectado que su niño es alérgico, ya lo acudió con el alergólogo y le detectó alergias al ácaro, por ejemplo, pues proteger el ambiente para la prevención. Lo que es la limpieza de las habitaciones, la ventilación, el sol, tratar de evitar lo que es las colchas que sean de piel y más bien usar colchas sintéticas y tratar de que la mascota pues esté muy bien resguardada pero fuera de la casa si su niño o su niña ya tiene una alergia, ¿no? Obviamente de todo lo que es la especialidad de alergia nos falta mucho por cubrir, hablar más del tema de la vacuna. Pero bueno, eso lo podemos cubrir con la doctora en una próxima visita. Déjenos en los comentarios qué preguntas, qué dudas ustedes específicamente tienen. Y aquí la doctora Dania, con mucho gusto, va a venir a contestar todas esas dudas. Así que para eso estamos. Para que usted aprenda de salud y aprenda sobre todo lo que nos gusta en la medicina cubana, que es la prevención, no tener que llegar a la curación.